Bueno, ante todo, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con el ex regidor de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, el profesor Hugo Astopilco, de la especialidad de Historia y Geografía, que actualmente trabaja en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. Profesor, muy buenas tardes, recibe mi cordial saludo. Quien le habla es el estudiante Jonathan Manrique Vara, de la especialidad de Educación Inicial, que cursa el segundo ciclo de institución educativa de nuevo riego pedagógico. Profesor, permítame saludarle y a la vez agradecerle por regalarme unos minutos de su tiempo para realizar la entrevista sobre el tema Los Lanceros de la Victoria, ¿no? Sobre este tema espero su apoyo con sus aportes para la mejora de nuestros aprendizajes. Bueno, voy a iniciar la entrevista brindándole el espacio para que nos pueda decir algunas palabras antes del inicio de la entrevista. Bien, agradecerte a ti por la oportunidad que tenemos de dirigirnos, ¿no? Por intermedio tuyo a tus demás compañeros o a tus docentes, a tus profesores. Siempre creo yo que es oportuno y pertinente generar este tipo de espacios para nosotros los profesores. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones conozcan y sepan de que en realidad pues en educación hay mucho trabajo por hacer, así que yo te agradezco y espero pues sacar el mejor provecho de esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, para empezar la entrevista quisiera plantearle unas pequeñas preguntas, ¿no? Para usted, ¿quiénes eran los Lanceros de la Victoria y cuál era su función? Ok. Bueno, yo lo que tengo que decir sobre esta parte, quiero decirle que, bueno, mi persona anteriormente fui el primer regidor o teniente alcalde en la gestión anterior con nuestro alcalde Víctor José Morales Soto. Yo fui el presidente de la Comisión de Educación y durante esa época creo yo que en esa gestión marcamos para Cajabamba el reto de trabajar porque Cajabamba siga siendo, es y será una tierra de cultura y progreso. Toda vez que Cajabamba, nuestra tierra, tiene pues innumerables hechos históricos que, si bien es cierto, no son conocidos por los cajabambinos, porque nos falta eso, ¿no? Nos falta difundirlo, nos falta que la gente conozca de la historia de nuestra tierra, pero obviamente creo yo que es una tarea pendiente, pero que sí se puede realizar. El hecho de los Lanceros de la Victoria es, recordemos, vamos a contextualizar el hecho. Nosotros sabemos que la independencia del Perú podemos definirla como aquel acontecimiento que de alguna manera pues hizo de que nosotros como país, como sociedad, busquemos una autonomía, busquemos un propio gobierno, ¿no? Nuestro propio gobierno, porque recordemos que con la conquista española pues prácticamente ese periodo de autonomía se eliminó y nuestra dependencia era solamente de los españoles. Este proceso de independencia del 28 de julio de 1821, en la cual hubieron varios factores, varios elementos, ¿no? Termina en esa etapa el 28 de julio, pero creo yo de que no lo digo yo, sino ya por el mismo hecho, la contextualización, los estudios históricos nos dicen que el hecho del 28 de julio de 1821 en realidad no significó un gran cambio para el Perú, ¿no? Que simplemente la intención fue el hecho de terminar con los españoles, la presencia de los españoles y generar nuestro propio gobierno, pero a partir de ahí, después del 28 de julio se instaló el protectorado de San Martín y bueno, los españoles seguían siendo parte de nosotros, de nuestra vida colonial. Y por lo tanto, definitivamente en ese sentido la independencia no se había consolidado. Y sigue la siguiente etapa, que es la consolidación de la independencia, en la cual sí, lógicamente, tenemos que destacar el hecho de los Lanceros de la Victoria, ¿no? Hablar de la consolidación de la independencia es hablar, por ejemplo, de la capitulación de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho, en la cual prácticamente se va a consolidar el verdadero acontecimiento de la independencia del Perú, algo que todos los peruanos tenemos que reconocer. Yo creo que siempre hemos celebrado el 28 de julio, como el 1821, como el Día de la Independencia, pero quizás ya siendo
más especialistas, más justos, tendríamos que reconocer que ese quizás fue el inicio de todo este proceso que se consolida en 1824 con la capitulación de la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho. Entonces, en ese lapso es que entra a taliar los lanceros de la Victoria. El origen de los lanceros de la Victoria está reconocido. Nosotros en la gestión hemos producido este material. Son revistas culturales que han llegado a todas las instituciones educativas, se repartió a toda la población. Y debo decir que los lanceros de la Victoria se enmarcan dentro de la fuente de una obra de un gran cajabambino, don Genaro Ledesma Izquieta. Él escribe una obra en donde se llama El parto de Gloriobamba. Y en el parto de Gloriobamba está este texto en el cual nos dice pues que definitivamente fueron la hacienda de Araqueda, ¿no? y los aledaños, anexos aledaños, que más contribuyeron. ¿Por qué? Porque definitivamente va a corresponder a Bolívar esta segunda parte de la consolidación de la independencia del Perú. Y Bolívar estuvo en esta ruta, pasó por Cajabamba, estuvo por Cajabamba y encontró pues que definitivamente a su paso tuvo que preocuparse por hombres, porque necesitábamos soldados, necesitábamos indumentaria, vestimenta, necesitábamos la preparación, ¿no? El tema de los herrajes, la preparación de los caballos, ¿no? Acémilas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que rescata don Genaro Ledesma en el parto de Gloriobamba. Y él nos dice que fue precisamente, le correspondió. No olvidemos también que esa hacienda de Araqueda era de don Miguel Orbegoso, que era el de la familia Orbegoso, que eran dueños de casi todo, pues, ¿no? Antes, en esta época, las haciendas eran extensas, y entonces, pero lo más importante es que eran muy productivas. Y quizás ese es el mérito de los lanceros de la Victoria, ¿no? Haber contribuido para que se formen este grupo de soldados que luego de aquí de Cajabamba fueron hacia Huamachuco, en donde se aclimataron, porque Huamachuco tiene un clima diferente al nuestro, y luego ya partieron pues hacia Junín y Ayacucho, que es en donde prácticamente van a consolidar, muchos ofrendaron su vida, ¿no? por esta etapa de la independencia, la consolidación de la independencia. Corresponde entonces pues a nosotros como cajabambinos reconocer ese gesto, esa contribución, ¿no? que hizo Cajabamba para consolidar la independencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Y ese homenaje, ese caballo que está, ese soldado en el caballo que está en ese paseo peatonal que se hizo, porque recordemos que el contexto fue el bicentenario de la independencia, ¿no? Y el bicentenario era una oportunidad primeramente para reconocer hechos como este. Y yo creo que en la memoria y en la retina, en la visión de todos los cajabambinos, cada vez que pasan por ahí, sienten la motivación de preguntar quiénes fueron, ¿no? Y qué bueno que ustedes como estudiantes vengan a las fuentes, porque existen, las obras existen, las fuentes existen, y creo yo de que es una obligación como cajabambinos el tener que reconocer ese aporte que hicieron los lanceros de la Victoria, lanceros que fueron cajabambinos como nosotros, pero que ofrendaron y apoyaron en esta parte final de la consolidación de la independencia. Bueno, muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Damos paso a la siguiente pregunta. Bueno, sí, bien se sabe que hubo críticas tanto constructivas como negativas sobre la escultura que representa los lanceros de la Victoria que queda en el paseo peatonal. ¿Qué opinión nos puede dar frente a estas críticas, tanto como constructivas como negativas? Bueno, yo pienso de que todo acto humano, todo hecho humano definitivamente tenemos que someterlo a la crítica, ¿no es cierto? El pensamiento crítico es algo que lo tenemos que ir desarrollando poco a poco, y mucho más nosotros que vamos a hacer, que somos docentes, y que tú que vas a ser docente, sabes que el pensamiento crítico es importante. Lo importante, o quizás la dialéctica que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que hay que saber aceptar que la crítica tiene que ser constructiva. O sea, tenemos que hacer la crítica, pero para construir, no para destruir, porque lamentablemente
todavía hay muchas personas que quieren hacer ese tipo de crítica, ¿no? La crítica destructiva, la crítica que conlleve simplemente a destruir honras, la imagen de las personas, y lo cual creo en eso no estamos de acuerdo. La crítica que se hizo a esto de la sede de la Victoria es porque no se comprendía el contexto. Y alguien decía en algún momento, yo que tuve la responsabilidad de estar saliendo y responder, porque la gente no entendía de que la independencia de 1821 había sido solamente aquel gesto que San Martín dijo: desde estos momentos el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y creíamos que solamente eso era la independencia. Pero ahora nosotros sabemos, y no solamente lo digo yo, hay numerosos estudios con este tema del Bicentenario, hay muchas investigaciones que se han hecho, y sabemos pues que lo que pasó el 28 de julio de 1821 no fue la verdadera independencia, no fue lo que ansiábamos y anhelábamos los verdaderos peruanos, sino que definitivamente buscábamos una autonomía como gobierno, buscábamos nuestro propio gobierno, pero lamentablemente con ese hecho no sucedió, ¿no? Entonces, la crítica iba en el sentido de que se les estaba haciendo un reconocimiento a esos personajes que no participaron en este primer hecho, ¿no? Y nosotros se tuvo que aclarar, porque esto obedece a todo un proceso, está reconocido en el libro del Bicentenario, está reconocido toda esta historia, qué argumentos y qué fuentes se hicieron. Para eso hay todo un trabajo que se realizó. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es que por lo menos esa celebración del 28 de julio de 1821 y en su centenario que se hizo aquí en Cajabamba, que nos correspondió como gestión municipal, lo celebramos en Araqueda. Y en Araqueda le dimos la importancia que se merece ese pueblo. Porque en realidad, pues, desde aquí surgieron soldados que dejaron a sus familias, que se enrolaron y que fueron gente como nosotros, o sea, fueron gente del pueblo, gente bueno, hoy día sabemos que cuando uno es parte del ejército tiene su propina, te da pero en ese entonces no había esa motivación. La única motivación era defender a mi patria, querer un propio gobierno, porque ya habíamos visto todo lo que había pasado con las injusticias que habían cometido los españoles. Entonces, yo creo que la crítica iba en ese sentido, ¿no? De que no comprendían la contextualización del acontecimiento. Pero yo creo que ahora corresponde ya a esta nueva gestión y a las cuestiones que vengan de seguir haciendo grande este acontecimiento, de que los lanceros de la Victoria sean aquel derrotero histórico, aquella epopeya histórica que hace que por lo menos a nivel de todo el Perú reconozcan que Cajabamba sí contribuyó a la consolidación de la independencia del Perú, ¿no? Quizás a veces la historia también está plagada de una serie de interpretaciones, pero debemos ser sinceros y honestos en reconocer que por lo menos Cajabamba, de acuerdo no solamente a la obra de Ledesma, sino hay otros datos, otras investigaciones que han realizado. Hemos encontrado, por ejemplo, tesis en el pedagógico, ¿no? de ex maestros normalistas que comenzaron a investigar sobre estos acontecimientos. Y definitivamente eso ha ido haciendo de que esta fuente reconozcamos de que sí es importante tener ese hecho, de que por lo menos, y la satisfacción de que como los cajabambinos de ahora de esta generación, digamos, no, sí, mi Cajabamba, mi tierra de Cajabamba contribuyó, si no bien es cierto a lo que sucedió el 28 de julio de 1821, pero sí para la consolidación de la independencia en 1824. Y eso estará escrito y seguirá por muchas generaciones cada vez que pasemos por ese paseo peatonal y veamos el cuadro donde está reconstruido toda la historia y en donde veamos ese monumento, recordemos la contribución que hizo Cajabamba a la consolidación de la independencia del Perú. Sí, muchas gracias, Rosa, por su respuesta. Vamos a pasar a la última interrogante. Por último, ¿nos podrían mencionar algunos aportes que, bueno, nos dejaron los lanceros de la Victoria en nuestra historia de Cajabamba? Como sí, ya también había mencionado. Sí, yo creo que nosotros a través de esta revista hemos, que te la voy a obsequiar esa revista para que la lleves. Nosotros ahí hacemos
la parte de la reflexión. ¿A qué nos debe conllevar todo esto? Y yo creo que lo más importante es el valor de la gratitud, ¿no es cierto? Si bien es cierto, son contextos diferentes porque, como decíamos, en estos momentos la pregunta era, los jóvenes de tu generación ofrendarían su vida por ir de repente a defender la patria. Yo creo que sería una respuesta ambivalente. Habrá muchos que no lo van a querer hacer, y aquellos que lo hagan, lo harán pues porque simplemente están obligados, o porque de repente, o por otro tipo de factores. Pero en ese entonces, yo creo que ahí está el mejor legado que nos deja, la mejor enseñanza, que es el tema de la gratitud. Gratitud con el suelo que nos vio nacer, porque este pequeño suelo, esta pequeña tierra, llena de muchísimas bendiciones, ¿no? Nos dio la vida, pero también nos da la oportunidad de desarrollarnos como personas, ¿no? Y gracias a su agricultura, gracias a sus actividades productivas, tenemos el alimento, tenemos ese espacio en donde nos divertimos sanamente, salimos a pasearnos, vemos la naturaleza, tenemos el recurso hídrico, tenemos recurso turístico, tenemos enormes potencialidades. Yo creo que el legado es ese, ¿no? La gratitud de contribuir a algo que era un clamor nacional en ese entonces. El hecho de que liberarnos de los españoles y gestar nuestro propio gobierno, ¿no? Que nosotros seamos los que tomemos nuestras propias decisiones y que no sean otras personas que son foráneos, extranjeros, y que vengan a imponernos las cosas, lo que pasó en la colonia con España, ¿no? Yo creo que ese es el legado, y finalmente el llamado, creo yo, para todas las generaciones es que continuemos difundiendo ese mensaje de gratitud, ese mensaje de reconocimiento a estos hombres, porque estos son los héroes históricos que ningún libro de la historia los reconoce. Son los héroes anónimos que nadie los reconoce. O sea, bueno, sí. Y así como estos lanceros, seguramente que habrá muchos más en otras partes del Perú que contribuyeron, pero de ellos casi nadie se acuerda. Entonces, es parte de la justicia, el reconocer en ellos aquellos héroes anónimos, olvidados, que la historia oficial, la historia de los libros, la historia que le escribe el Ministerio de Educación, que la escribe el Estado peruano, no les reconoce ese espacio. Yo creo que la historia nuestra, la historia de nuestros pueblos, la historia de los verdaderos cajabaminos, tiene que ser ese reconocimiento a los lanceros de la victoria que ofrendaron su vida, que estuvieron ahí, que apoyaron, que aportaron con su trabajo, con sus ideas, con sus conocimientos, para legarnos lo que hoy podemos gozar, que es un país, que es un Perú con su propia constitución, con su propio gobierno, y que democráticamente pues elegimos al presidente. O sea, vivimos en este sistema democrático. Yo creo que ese es el reconocimiento, ese es el legado que nos deja, y ojalá que por muchísimas generaciones, cada vez que pasemos por ese paseo peatonal, recordemos a qué se debe, ¿no? A qué se debe, y eso debe quedar hoy día para mis hijos, para mis nietos y para muchísimas generaciones más, porque Cajabamba siempre ha sido una tierra generosa, una tierra que de alguna manera tiene que contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? Bueno, pues finalmente agradecerle por minutos de su tiempo regalarme. Y bueno, algo al final que queda recalcar a frente de mi profesor y compañeros sobre la historia que acaba de mencionar, algo que quiera aportar tal vez para finalizar la entrevista. No, solamente decirles pues de que las críticas, las cosas, lo vamos a encontrar en todo sitio, ¿no? Habrá muchas versiones, la historia está llena de ese tipo de cosas, pero acá, frente a eso, tenemos que nosotros ser bastante realistas y ser objetivos, ¿no? Reconocer Cajabamba tenemos enormes potencialidades enormes, tenemos en diversos aspectos, y yo creo que en la historia también, y esta es una de ellas, ¿no? El hecho de seguir difundiendo el aporte que hicieron los lanceros de la victoria a la consolidación de la independencia, creo que es un hecho bastante importante, y que seguramente seguirá pues como ejemplo para, no tanto como lo que hicieron ellos, pero de repente con
con mis estudios, de repente sobresaliendo, realizando investigaciones, puedo dejar muy en alto el nombre de Cajabamba. Y así, ¿cuántos más habrán? ¿Cuántos más habrán jóvenes, profesionales en diversos campos que son cajabambinos y que destacan en diversos aspectos? Eso yo creo que es la contribución que están haciendo. Y en educación tenemos que apostar por eso. Apostar porque definitivamente la verdadera identidad que tenemos que construirla, la vamos a ir construyendo en la medida que hechos como este de los lanceros quede en la memoria y en la retina de todos los cajabambinos para recuerdo de todas las generaciones que faltan por venir. Creo que ese creo que es el mensaje y eso es lo que tenemos que lograr como docentes, como estudiantes, hacer de Cajabamba pues una ciudad mucho más progresista, mucho más desarrollada, pero teniendo ejemplos como este de los lanceros. Bueno, finalmente agradecerle y que no sea esta única vez que de repente vamos a hacer aplicar esta entrevista, en otra ocasión tal vez de otros temas de repente que quiera abordar, no vamos a dudar en venir y a consultar. Por supuesto. Muy agradecido. No se preocupe, yo estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo.